2 años después de romper, en una reunión, la mejor amiga de mi ex novia de repente me preguntó, ¿todavía te gusta Ruyan? Sonreí y negué con la cabeza. Luego mostré el anillo que tenía en la mano, diciendo que ya me había casado hace mucho. Su mejor amiga suspiró. Incluso su amor imposible. Me pidió que lo viera una vez más. Solo porque después de que me fui, esa mujer como una flor de cuello alto, parecía volverse loca. Dicen que Ruyan es como una flor de cuello alto que no se calienta. Confesé mi amor 999 veces para conquistarla, pero después me casé, y la novia no fue ella. Solo porque un mes antes de nuestra boda, él me ocultó que iba a hacer inseminación artificial con un hijo de Ensi, solo para satisfacer al hospital que quería nietos en Ensi. Así que también le oculté y cambié de novia. Cambié la nota de Liu Ruyan a exnovia. Cambié a la amiga de la infancia por esposa. Falta un mes para casarnos. Liu Ruyan y yo. Pero caímos en peleas interminables. La razón de cada pelea es la misma. Él quiere tener un hijo con su hijo adoptivo. El niño solo será de tubo de ensayo. No tendré una relación real con él. El maestro está gravemente enfermo. Su mayor deseo es ver a Ekian feliz. Tener su propio hijo. Él no tiene a nadie a quien recurrir. Solo puede acudir a mí. Desde el principio. La sorpresa de escuchar este absurdo hecho. La ira se ha convertido en impotencia. Falta un mes para casarnos. ¿Y tú quieres tener un hijo con otra persona? ¿No crees que esto es ridículo? He aguantado mucho tiempo, pero al final no pude aguantar más, dejando que las lágrimas resbalaran por mi rostro. Una oleada de emociones en el corazón de Liu Ruyan. Esta era la primera vez que me veía tan a la defensiva. Estaba a punto de decir algo, cuando un sonido de notificación de teléfono interrumpió. Chui me echó un vistazo rápido. Cuando me miró, la emoción compleja en sus ojos había desaparecido por completo. Tengo que irme por un asunto. Calma un poco primero. Miré su espalda. Y de repente me di cuenta de que en todos estos años con él, siempre era yo quien veía su espalda. En la universidad, Liu Ruyan era conocida como una chica inaccesible. Siempre era la número 1 en la lista de confesiones de amor. Pero no importaba cuántos chicos la buscaran. Ella siempre los rechazaba a todos. Al final, incluso cortó todas las oportunidades de romance con una sola frase. Dijo que no le interesaba tener novio en la universidad. Esa apariencia suya de no estar interesado en el mundo, hizo que todos los chicos se rindieran. Solo yo me atreví a seguir adelante. Insistí sin parar. Finalmente logré que él se convirtiera en mi novio. Llevamos varios años juntos. Él sigue siendo distante, pero yo no pierdo el ánimo. Siempre como un solecito cálido lo ilumino. Pero nunca imaginé que él pudiera ser tan insensible con mis sentimientos y hacerme esa petición. De repente el celular vibró. Bajé la mirada y vi que era una foto que mandó Ekian. Era una captura de pantalla de una conversación entre Liu Ruyan y Ekian. Hermana Ruyan, papá ya no aguanta más. Ya no nos preocupemos por el hermano Fanyuan. Primero vamos a la fertilización in vitro, ¿sí? Te lo pido. Y la respuesta de Liu Ruyan fue que vendría enseguida. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Por fin supe a dónde había ido Liu Ruyan cuando se fue apresuradamente. No sé cómo describir lo que siento en este momento. Solo siento que todas las emociones están aplastando mi corazón, tan pesado que casi no puedo respirar. Me hace querer perder el control. Quiero llorar desconsoladamente, pero no tengo fuerzas para nada, y no puedo desahogarme de ninguna manera. Levanto la vista hacia el espejo delante de mí, y me siento tan extraña. Antes no era así. Todos los que me conocen dicen que soy alegre y llena de vida, pero ahora yo. La preocupación entre las cejas. Es tan intensa como un cementerio donde la pintura no puede abrirse, donde se puede ver la apariencia de antes. Por gustar de Liu Ruyan, me transformé hasta ser irreconocible, sin lograr la comprensión y compañía de él, sino que él, antes de la boda, se fue a tener hijos con otro hombre. Una idea de rendirme salió en mi mente. Si él desprecia tanto esta relación y matrimonio, mejor no quiero nada de eso. Pensando en esto, exhalé profundamente. Tomé mi celular y escribí un estado en mis redes sociales. Bloqueé a Liu Ruyan y presioné enviar. Se casa en un mes. Ahora quiere cambiar de novia. Quizá nadie lo creyó, pensaron que bromeaba. La mayoría solo peleaba en los comentarios de ese estado. Nadie lo tomó en serio. Justo cuando estaba un poco desanimado, una llamada entró, era Bai Ningbin. Al ver esas 3 palabras tan esperadas, me quedé congelado un instante. Bai Ningbin y yo éramos amigos de la infancia.
En la escuela él era la chica más popular y yo el chico más guapo, pero casualmente éramos como enemigos mortales. Peleábamos desde el jardín de niños hasta la preparatoria y hasta la universidad. Los dos fuimos a universidades diferentes, en ciudades diferentes a estudiar, y nuestra relación terminó ahí. Más tarde, cuando entré a la universidad, me enamoré a primera vista de Liu Ruyan, y casi no regresaba a casa en vacaciones de invierno y verano para perseguirla. Después, al graduarme, me establecí en Aichen por Liu Ruyan, y nunca volví a ver a Bai Mingbin. La única conexión fue hace poco, cuando publiqué en mi estado, diciendo que finalmente me casaría con la persona que amo. De repente comentó abajo, preguntando si está bien no casarse. Pensé que estaba buscando problemas otra vez. No le hice caso. Nunca imaginé que ahora, él sería la primera persona en contactarme. Cuando contesté la llamada, ya había pensado en cómo se burlaría de mí, pero cuando se conectó la llamada, no preguntó nada. Fue directo al punto diciendo que quería cambiar de novia, y que considerara si yo estaba bien. Después de decir eso, todo quedó en un silencio sepulcral. No estoy muy segura de lo que quiso decir con eso, pero sé que él es realmente la persona más adecuada para que cambie de pareja, porque somos compatibles y nos conocemos bien. Después de mucho silencio, finalmente hablé. ¿Qué condiciones tienes? No hay ningún requisito, ya que vamos a casarnos. Entonces cambia mi nota, de simple mortal a esposa. Este requisito es tan simple que hasta me parece extraño. Lo confirmé otra vez y es este. Es este. También quiero tener lo que tienen otras parejas. Este requisito me sorprendió aún más. Pensé que la razón por la que estaba dispuesto era porque su familia lo presionaba mucho para casarse. Durante estos años lo vi correr tras Liu Ruyan, y noté que él no tenía intención de casarse. Así que no lo presioné, ya que quité esa flor tan inalcanzable. No me atrevo a pedir mucho. Es porque en los últimos años la salud de mi abuelo no ha sido buena, y siempre ha esperado a que me case. Así que no tuve más opción, y tomé la iniciativa de proponerle matrimonio a Liu Ruyan, viendo que se acerca la fecha de la boda. Sin embargo, él hizo una demanda tan absurda. Apreté el teléfono en mi mano, y con seriedad dije que yo tampoco había pensado en un matrimonio falso. Si vamos a casarnos, será de verdad. Él soltó una risa ligera y dijo, ya que es así, ahora voy a Aichen por ti, para discutir cuándo registrarnos y hacer la boda. Guardé silencio un momento y le dije, dame la mitad del mes, para que pueda arreglar bien las cosas pendientes. Él no preguntó qué cosas eran, pero ambos lo entendimos muy bien. Me refería a Liu Ruyan, ya que es un matrimonio de verdad. Todo lo pasado naturalmente tendrá que ser dejado atrás. Por eso Bai Ningbin no dijo nada, y colgó el teléfono. Lo primero que hice fue cambiar el nombre en los contactos. Miré el número guardado con el nombre esposa. Una sonrisa sarcástica apareció en la comisura de mis labios. Liu Ruyan, ya que me engañaste y tuviste un hijo con otra, yo te engañaré cambiando de novia. En los días siguientes, Liu Ruin no volvió a casa, y yo no me metí. Solo contacté en silencio a los amigos, para retirar todas las invitaciones que envié antes. Él dijo que no le gustaban los problemas, así que no preparó una boda lujosa. Solo invitó a algunos amigos cercanos. Al enterarse de la cancelación de la boda de repente, y que debían retirar la invitación, los amigos quedaron muy sorprendidos. ¿Por qué de repente dicen que la cancelan? ¿No era que su relación siempre fue estable? Al escuchar sus preguntas, solo sentí amargura. La única que siempre estuvo estable en esta relación fui yo, no él. Él siempre fue como un dios distante, mirándome con frialdad mientras yo lo amaba sin remedio. Pero ahora no quiero amar más. Al final no pude ocultarlo. Decidí ser honesto y contar que la novia cambió. Al decir esto, no hubo mucho asombro. Más bien era pura broma entre amigos. Claramente nadie se tomó en serio lo que dije. Pero pensándolo bien, antes yo amaba tanto fumar. Nunca me importó su cara fría. Si otro hubiera hecho esas cosas, de repente diciendo que no quiere casarse, tampoco lo creerían. Pero no importa. Voy a demostrar con hechos a todos que esta vez sí lo dejo ir. He recogido todos los sentimientos. No pasó mucho tiempo después de que llegué a casa, que Liu Ruyan finalmente también llegó a casa. Una persona normalmente fría y obsesionada con la limpieza. El vestido blanco tenía algunas arrugas, los ojos llenos de venas rojas, con expresión apagada. Lo noté de inmediato, que su estado en ese momento no era bueno. Al escuchar la primera frase que dijo Liu Ruyan, coincidía con lo que yo acababa de hacer. Las invitaciones de boda que envié antes fueron retiradas.
El maestro falleció. Debo de guardar luto al menos 6 meses. No puedo casarme. Al pronunciar esas palabras, Liu Ruyan pensó que yo me alteraría, que discutiría con él. Después de todo, el matrimonio era algo que siempre yo había presionado. Él también sabía que mi abuelo esperaba que me casara. Así que yo estaba ansiosa. Él incluso ya había pensado qué decir. Pero yo simplemente lo miré tranquilamente y entendí. Lamento tu pérdida, Liu Ruyan. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Sin razón, me di cuenta que desde aquella noche, parece que me convertí en otra persona. Aunque mi actitud hacia él fue un poco extraña. Pero ahora él no tiene energía de sobra para pensar en esas cosas extrañas. Su interior secretamente cansado habló de nuevo: profesor, hoy tendremos una reunión especial. Cuando se fue también expresó sus críticas. Te llevaré a ver a ese anciano. No me gusta Qiang. Pero respecto al profesor ese maestro amable y cordial, no tengo ningún problema. Y mucho menos él podría imaginar que su hijo haría algo como buscar a una persona para tener un hijo, solo para cumplir su deseo. Con una actitud de aceptación mutua, asentí y acepté. Después de que Liu Ruyan se lavara, me cambié de ropa, y me llevaron a asistir al funeral del maestro Liu Ruyan y yo apenas llegamos al lugar, cuando escuchamos una voz que lloraba. Hermana Ruyan. Seguí la dirección de donde venía la voz, y vi a alguien vestido con ropa sencilla de color gris, que cayó al suelo con lágrimas en el rostro. Que Qiang y Liu Ruyan quedaron sorprendidos, y corrieron rápidamente en 3 pasos. Él la sostuvo con suavidad en sus brazos, sin levantar la cabeza. Me dijo: ve a rendir homenaje primero. Yo me quedo aquí con Qiang. Al verlo tan tierno, cuidadoso y preocupado como un nuevo madre, quien no conozca la historia, podría pensar que Qiang es su novio. Si antes los hubiera visto tan cercanos, probablemente hubiera armado un escándalo en el momento, pero ahora solo miré una vez y desvié la mirada. Sin decir nada, se dio la vuelta y se dirigió al vestíbulo. Parece que no esperaba que yo fuera tan directo. Liu Ruyan levantó la cabeza, un poco sorprendida. Esa extraña sensación volvió a invadir mi corazón, pero la persona en mis brazos solo murmuró su nombre en voz baja. Su atención fue completamente atraída de nuevo. Lo ayudé a ponerse a un lado. Lo consolaba con cuidado. Después de terminar la respetuosa ceremonia, el anciano dio 3 inclinaciones más. Luego se acercó a la mujer pálida a un lado. La maestra Jia Iem asintió después de escuchar, como si se estuviera acostumbrando. Sujetó mi mano. Eres el novio de ese niño, Ruyan, ¿verdad? Gracias por venir a ver al viejo Escuché que ustedes estaban por casarse. Él es un joven leal y cariñoso, que se ofreció a cuidar la escuela por medio año por el maestro. Realmente te ha costado mucho. Solo escuchaba en silencio. No se manifestó, ni mencionó a Liu Ruyan, ni las locuras que él y su hijo planean hacer. Pero la madre de pudo ver el dolor en mi corazón, y no pudo evitar soltar un profundo suspiro. Ruyan, esta niña, es alguien a quien hemos visto crecer. El viejo es el tutor de Ruyan desde universidad hasta maestría y doctorado. Ruyan también es alguien muy sentimental. Por eso tomó esta decisión. No le tengas culpa. Ahora que la novia ha cambiado, naturalmente no le reprocharé. Lo entiendo. Al verme con una expresión comprensiva, la madre de volvió a hablar, y no pudo evitar soltar algunas cosas sin pensarlo. Tú tampoco te lo tomes a mal, Qiang. Aunque Qiang esté todo el día pegado a Ruyan, pero yo puedo ver que Ruyan no tiene ese tipo de interés en Qiang. A él le gusta mucho tu estilo literario. Un poco me gusta que me digan eso. No me di cuenta. Al verme con cara de infeliz, la madre de no pudo evitar hablar sin parar. Niño, no te mentí. Antes, el viejo y yo siempre pensamos que él estaba todo el día metido en investigación médica, que no tendría a alguien que le guste, hasta que apareciste tú, aunque no lo demostraba especialmente, pero frente a nosotros siempre terminaba mencionándote sin querer. Decía que ayer te encontró por casualidad en algún lugar, que le hiciste algo rico para comer, que hoy hiciste alguna tontería para perseguirlo, aunque suene como si se quejara, pero todos sabíamos que solo es amor reservado, nada más. Emo está en cada cosa. Mientras hablaba, Liu Ruyan nunca mostró preocupación delante de mí, pero al escuchar estas palabras, solo sentía ironía. Tal vez antes, si hubiera escuchado estas palabras, seguramente me hubiera alegrado mucho. Pero ahora solo siento ironía. Si Liu Ruyan realmente me amara, ¿por qué no puedo sentir nada en absoluto? ¿Por qué siempre soy yo quien corre tras él, y él nunca se detiene a esperarme? Si él me amara,
¿Cómo podría tener un hijo con otro hombre? Desde el momento en que accedió a tener un hijo con Ekiang, todo se volvió irremediable. Entre nosotros ya había terminado por completo. En todo el velorio, Liu Ruyan estuvo al lado de Ekiang, hasta que terminó el velorio. Afuera comenzó a llover, y los invitados se fueron despacio uno tras otro. Fue entonces cuando él apareció frente a mí manejando su auto. Me dijo sin ningún sentimiento 2 palabras: sube al coche. Justo iba a acercarme. La ventana del coche bajó lentamente. Fue entonces cuando me di cuenta que Yao ya estaba sentado en el asiento del copiloto. Incluso la madre de estaba en el asiento trasero. Aún no había tenido tiempo de decir algo, cuando la voz entrecortada de Ekiang se escuchó. Hermana Ruyan, quiero ir al cementerio a ver a mi papá. Somos solo tú, yo y mi mamá, ¿vale? Al oír esto, fue la madre de quien frunció el ceño primero. Ekiang, no seas así. Solo 6 palabras. Pero no sé qué parte tocó el punto débil de Ekiang, que empezó a llorar a gritos. Hoy es el funeral de papá. ¿No podría haber tomado un taxi solo? Emu trató de convencerlo de nuevo. Liu Yuyan ya había tomado una decisión. Voy a recogerte más tarde. Él se volvió hacia mí, con una voz llena de determinación. Dijo eso y arrancó el coche rugiendo lejos. Yo me quedé solo en el lugar. Desde la primera palabra de Ekiang, ya esperaba el final. En este momento, no hay tristeza en mi rostro por haber sido dejado atrás. Solo esperé en silencio por varias horas. Pero él no vino. Vi cómo la lluvia se hacía más fuerte. Supe que no vendría. La funeraria está en un lugar apartado. No hay taxi cerca. Y no traje paraguas. Solo pude salir caminando bajo la lluvia. La lluvia seguía aumentando. Embotó mi vista. Me mojé bajo la lluvia por 2 horas. Finalmente llegué a un lugar donde pude detener un auto. Y regresé a casa. Esa misma noche empecé con fiebre alta. Liu Ruyan todavía no había regresado. Estaba tan febril que no estaba consciente. Solo sentía todo el cuerpo débil. Ni siquiera tenía fuerzas para llamar al 911. Solo pude obligarme a levantarme. Busqué algo para bajar la fiebre y me lo tomé con agua. La medicina para la fiebre no hizo efecto tan rápido. Regresé a la cama. Solo sentía mi cuerpo ardiendo. Me sentía muy mal. No sé cuánto tiempo pasó. Hasta que finalmente, somnoliento, me dormí. Después de un día y una noche entera, por fin me bajó la fiebre. Y finalmente escuché el sonido de la puerta abrirse. Liu Ruyan entró por la puerta, sin ni siquiera mirarme, y ni una palabra sobre no haber venido a buscarme. Solo recogía mis cosas sin decir una palabra, hasta que todo estuvo bien empacado. Entonces finalmente me lanzó una mirada. Ekiang no está en buen estado. Estos días iré a hacerle compañía. Si estás solo en casa y necesitas algo, llámame. Viendo que dijo eso y se fue apresuradamente, me reí con amargura. ¿De qué sirve llamar? Yo simplemente me quedé pálida frente a él. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba enferma. ¿Cómo podría esperar que dejara a Ekiang y regresara conmigo? En los días siguientes, Liu Ruyan realmente no volvió, ni me llamó por teléfono, pero yo sabía exactamente dónde estaba. Después de todo, a su lado, estaba un Ekiang que ama compartir su vida. Cada día podía ver en el círculo de amigos de Ekiang lo que andaban haciendo. Por ejemplo, él le prepara gachas y le pela los camarones. Por ejemplo, él la acompaña a salir a despejarse y ver fuegos artificiales. No presté demasiada atención a lo que ellos hacían. Después de recuperar la salud, fue a la empresa para renunciar. ¿Por qué de repente Fan Yuan quiere renunciar? ¿Pasó algo? Los colegas que recibieron la noticia reaccionaron con sorpresa, pero yo negué con la cabeza, explicando que después de tantos años fuera, ya era hora de volver a mi propio hogar. Esta explicación solo confundió más a los colegas. Finalmente, alguien no pudo evitar preguntar, ¿y el Dr. Liu? Su familia está en esta misma ciudad. ¿No se convertiría en una relación a distancia si vuelves a tu ciudad? Me sorprendí un poco y miré. Hasta mis mismos colegas saben que amo a Liu Ruyan. Lo amo tanto que por él renuncio a todo. Llegué a esta ciudad desconocida para establecerme. Amé tanto que todos inconscientemente pensaron que esta relación solo podía ser de mi parte. Y él, con tanta naturalidad, tomó mi esfuerzo como algo que se debía. Y luego toda la paciencia y ternura se la dio a otra persona. Sonreí y negué con la cabeza. No es una relación a distancia. Es que ya no nos volveremos a ver. Después de entregar bien el trabajo, recogí toda mi maleta nuevamente. Y regresé a casa cargando mi caja. En cuanto entré, vi a Liu Ruyan y Yao sentados en la sala. ¿Qué están haciendo aquí?
al verme llegar con la caja. Él se sorprendió y preguntó sin pensar. Mi tono fue tranquilo. Y las mentiras salieron fácilmente. No hay ni un poco de pánico por haber sido golpeado en la cara. La empresa se mudó de lugar. Así que primero traje las cosas. ¿A dónde se mudaron? Liu Ruyan frunció el ceño. Justo iba a hablar, pero fue interrumpida por la repentina intervención de He Qiang. El hermano Fan Yuan perdió a su padre recientemente. Estoy de muy mal humor. He cometido muchos errores. Incluso propuse tener hijos con la hermana Ruyan. Y a día. Ahora que lo pienso, fue algo absurdo. Sin embargo, no pasó nada entre la hermana Ruyan y yo. Ahora que mi padre falleció, ya no necesito tener hijos, lo siento. No te lo tomes a pecho. Él puso una expresión lamentable. Si no hubiera, recibí ese mensaje lleno de provocación. Captura de pantalla del chat. Quizá realmente creí, pero ahora, no tengo ánimo para descubrir esos pequeños trucos de Qian. Solo asentí con indiferencia, y tomé la caja para volver a la habitación. Apenas había colocado las cosas, cuando escuché el timbre de mi teléfono, pero el sonido venía de la sala. Fue entonces cuando me di cuenta que había dejado mi celular en la sala. Justo cuando iba a salir a tomarlo, la puerta se abrió de repente, y enseguida apareció la cara sombría de Li Ruin, sosteniendo mi celular con una mano, y mirándome fijamente. ¿Quién es la esposa en tu teléfono? Esta fue la primera vez que vi una expresión así en Li Ruin, después de tantos años. Él frente a mí, siempre tiene esa actitud tranquila y serena. Pensé que no se pondría celoso. Recuerdo cuando la perseguía antes. No sé quién lo dijo. Para conquistar a alguien también se necesita estrategia. Como yo que todos los días molestaba a Liu Ruyan sin descanso. Es lo más fácil para que la gente se acostumbre a mi presencia sin darse cuenta. Pero con el tiempo solo llega a ser tedioso. Aprendí a usar la táctica de atraer y alejar. Deliberadamente no lo busqué por algunos días. Y hasta busqué a otras chicas para andar con ellas frente a él, para ver si se pondría celoso. Pero cuando él vio que estaba con otras chicas, junto a ellas, su expresión siguió siendo tranquila e imperturbable. Simplemente pasó a mi lado como siempre, sin dedicarme ni siquiera una mirada de reojo. Ahí fue cuando me di cuenta. La táctica de dejar ir para luego atraer tal vez funcione con otros, pero no funciona con Liu Ruyan. Después de eso, nosotros regresamos al modo inicial. Él caminaba adelante, yo lo seguía atrás. Y de repente ya pasaron 6 años. Ahora finalmente vi que se puso celoso, pero todo ya fue demasiado tarde. Tomé mi teléfono listo para explicar, pero la voz de Keqian volvió a escucharse detrás de él. Definitivamente es un buen amigo. Los chicos solemos ponerle a los amigos la etiqueta de esposa, ya que Keqian dio la explicación. Me dio flojera corregir. No dije más. Solo tomé el teléfono y regresé al cuarto. Reproduje la llamada otra vez. En ese momento Bai Ningbin de repente llamó. Pensé que era algo importante, pero cuando empezó a hablar, él solo preguntaba, cosas sin importancia alguna. ¿Ya comiste? En Ciudad Sur ha estado lloviendo estos días. ¿Cómo está el clima en Ciudad Mar? ¿Ha llovido? He escuchado que últimamente Ciudad Mar ha empezado a enfriar. Tienes que abrigarte. No te enfermes. Al principio respondía una por una, esperando que entrara en el punto, pero él seguía sin decir qué quería. Hasta que ya no pude aguantar y estuve a punto de colgar el teléfono. ¿Qué quieres realmente? Si no me lo dices, voy a colgar. Al decirle esto, por fin no se atrevió a seguir con sus preguntas inútiles. Solo quería saber si te arrepientes. ¿De verdad vas a cambiar de novia? ¿Diste tantas vueltas solo para preguntar eso? De repente no supe si reír o llorar. Pero Bai Ningbin respondió con un solemne sí. Su voz llevaba un leve tono de agravio difícil de notar. ¿No te gusta mucho tu novia? Al principio quería preguntarle cómo se había enterado, pero luego pensé, desde que entré a la universidad y vi a Liu Ruyan por primera vez, hasta su persistente y constante búsqueda cada día, y luego la alegría de finalmente confesarle mis sentimientos exitosamente, los días en que me entregué de manera emotiva todos los días, y después la decisión de casarnos y cambiar de pareja. Durante todos estos años, mi círculo de amigos prácticamente siempre ha estado ligado a Liu Ruyan. Hice pública mi amor por él, con ganas de que todo el mundo lo supiera. Amo mucho, mucho a Liu Ruyan. En esas circunstancias, ¿cómo no podrían saberlo? Me reí de mí misma y negué con la cabeza. Un largo silencio, que hizo que el corazón de Bai Ningbin al otro lado del teléfono también se pusiera tenso, temerosa de que en el siguiente segundo yo dijera sí, todavía lo amo mucho. Así que mejor no cambies de novia.
pero pronto escuchó mi respuesta. Ahora ya no me gusta. Después de pensarlo un rato, le di otra vez una píldora para tranquilizarlo. Tranquilo, le dije, si voy a cambiar de novia y casarme contigo, ya no me arrepentiré por él. Finalmente colgó el teléfono. Cuando terminé de recoger mis cosas para salir, Keqiang todavía no se había ido. Estaba en la sala de estar, hablando con Liu Ruyan, no sé de qué exactamente. Al verme salir, su rostro aún estaba un poco feo. Vaciló por mucho tiempo. Siguió mencionando esa nota. Ya platicaste con el amigo. Después no pongas nombres así para los cuates. Lo miré sorprendido. No esperaba que aún recordara eso. Asentí con la cabeza como respuesta. Nadie sabía si respondía a la pregunta anterior, o a la siguiente, o a ambas cosas. Liu Ruyan solo pensó que acepté. Su rostro mejoró un poco, y toda esa serie de cambios emocionales fueron captados perfectamente por Keqiang. En un instante su expresión se volvió impresionante. Keqiang no esperaba que Liu Ruyan aún sintiera celos por mí. Después de todo, en el plan de Keqiang, ya no le importaba que adivinara bien. Todavía es temprano. Hermano Fan Yuan, hermana Ruyan. Les invito a salir a comer y a ver una película, como agradecimiento por todo el tiempo que me han soportado. Al ver esa sonrisa superficial en su rostro, más o menos ya me di cuenta de cuál es la verdadera intención de la propuesta de Keqiang. No es más que querer delante de mí, mostrar lo bien que Liu Ruyan lo trata, lo cariñosa y consentidora que es con él. Pensando en eso, negé con la cabeza. Primero porque ya no quiero seguir jugando esos juegos infantiles de tu pelea así. Yo robo con ellos. Y segundo, porque ya casi es hora de volver a casa. Y todavía tengo un montón de cosas que hacer. Pero, ¿crees que Keqiang dejaría pasar esta oportunidad? Al ver que negó con la cabeza, mostró una expresión lastimera y de pena, mirando a Liu Ruyan. Hermanita Ruyan, ¿aún estás enojada conmigo, hermano Fan Yuan? ¿Aún estás enojada conmigo, hermano Fan Yuan? Hice algunas cosas ridículas. Es normal que el hermano Fan Yuan esté enojado conmigo. Todo es mi culpa. Mientras hablaba, él de repente se puso con los ojos llorosos. Viéndolo, a Liu Yuyan le dolía el corazón. Al siguiente instante, su mirada de desacuerdo se dirigió hacia mí. Suspiré. Parece que si insisto en no ir, probablemente Keqiang se desmayaría de tanto llorar. Y yo, naturalmente, volvería a ser la mala que no perdona aunque tiene razón. Después de la discusión, finalmente me arrastraron a salir. Justo llegamos al restaurante. Los tres fuimos primero a comer al restaurante. El restaurante fue elegido por Keqiang. Era un restaurante de mariscos. Al sentarnos en un salón privado, le eché una mirada profunda a Liu Ruyan. Él evitó mi mirada de manera incómoda. Al mirar a Keqiang que estaba pidiendo el platillo, en sus ojos inadvertidamente volvió a haber un poco de cariño. Liu Ruyan, por supuesto, se sintió culpable. Después de todo, él claramente sabía que no entendía de mariscos. Pero aún así, por una frase de Keqiang diciendo que este restaurante tiene mariscos particularmente deliciosos, me trajo a este restaurante, después de servir el platillo, y diferente a mí que solo tenía un vaso de agua frente a mí. La diferencia era, comiendo los mariscos preparados a mano por Liu Ruyan. Keqiang levantó la mirada hacia mí. Al ver que yo solo bebía el agua frente a mí, se mostró un poco desconcertado. Hermano Fan Yuan, estos mariscos de verdad están muy ricos. ¿De verdad no vas a probarlos? En la comisura de sus labios se dibujó una sonrisa sarcástica. Justo cuando iba a hablar, Liu Ruyan cambió el tema de nuevo. Otro plato con camarones pelados fue colocado frente a Keqiang. De repente se le iluminaron los ojos. Felizmente robando, dejando atrás el tema de antes. Después de terminar de comer, Keqiang lo llevó al cine. Después de varias opciones, él eligió una película de terror. Hasta que entramos a la sala de proyección. Entendí su intención. Me senté en el asiento de afuera al borde, escuchando los constantes gritos de sorpresa de Keqiang a mi lado. A veces por nerviosismo, tomó por error la Coca-Cola de Liu Yuyan. Otras veces se asustaba por fantasmas inesperados. Apretaba fuerte la mano de Liu Yuyan, gritando asustado. Y al final incluso se levantó de su asiento y se lanzó directamente a sus brazos. El movimiento de Keqiang hizo que Liu Ruyan se sorprendiera. Inconscientemente frunció el ceño y levantó la mano. Parecía que quería empujarlo, pero después de dudar un momento, vio su rostro de pánico y recordó al maestro. Finalmente bajó la mano. Él giró la cabeza y me vio de reojo, mirando directamente hacia ellos.
Obviamente vio lo que pasó hace un momento, pero su mirada seguía tranquila e imperturbable. A Joan. Él rara vez me llama así de cariñosamente, Xiao Gan se preparaba para explicar. Yo ya había girado la cabeza hacia adelante. Parecía que estaba concentrado viendo la película, sin darle ninguna importancia a lo que pasó hace un momento. La explicación se quedó atorada en la garganta, sin sube ni baja. Liu Ruyan solo se sentía muy incómoda en el corazón, pero la pequeña exclamación de la persona en sus brazos lo hizo apresurarse a reprimir la misma sensación en el fondo de su corazón. Susurró suavemente para calmar a Eqiang. Y yo a su lado. Después de escuchar su voz reconfortante, solté una risa ligera, pensando en regresar a casa, y que después ya no volvería a esta ciudad. Planeo primero despedirme de algunos buenos amigos. Así que en el chat grupal con ellos, envié un mensaje. Vamos a vernos. Hay algunas cosas que quiero contarles. El primero en responder fue Anran, con quien más contacto tengo. Respondí rápidamente. Justo unos días después hay una reunión de excompañeros. Entonces que sea ese día. Yo puedo, yo también puedo. La propuesta tuvo aceptación unánime. Llegó el día de la reunión. Salí temprano. Cuando llegué al salón reservado, los demás ya estaban todos ahí. Me vieron acercarme y curiosos empezaron a hablar. A Joan. Hace unos días dijiste que tenías algo que decirnos. ¿Qué es? En un par de días me voy a casar y regresar a casa. No sé si podremos volver a vernos. Los invito a que vengan a mi boda. Al decir esto, algunos recordaron el post que publiqué hace un tiempo en mis redes. El nacimiento del aro dorado. La última vez que jugaste, ¿de verdad era cierto? ¿Acaso realmente vas a romper con Liu Ruyan? ¿Volver a casa para casarte con otra persona? ¿Liu Ruyan sabe de esto? Justo cuando terminó de hablar, la puerta del salón se abrió de nuevo, y la voz de Liu Ruyan se escuchó también. Yo sé todo. Al ver que Liu Ruyan llegó de repente, todos se quedaron sin palabras. Al final, Anran se rió nerviosamente para cambiar de tema. ¿Quién metió a la gran dama Liu aquí? ¿Sacaron a suerte? Al verlo fruncir el ceño sin entender, él explicó sonriendo que Feng Chan estaba aprendiendo adivinación últimamente. Cada uno debe sacar un papelito, para que él sea la conejillo de Indias y lo pruebe. Feng Chan, que fue mencionado, también se acercó con un mazo en la mano. Con una mirada emocionada, rápido, rápido, rápido. Uno para cada uno. Saqué uno al azar. Al verme sacar uno, desde que entró, Liu Ruyan, que siempre había sido presionada, también aceptó sin objeciones. Anran, quien mencionó la adivinación primero, también empezó a animar. Rápido, rápido, dejemos que nuestro Feng adivine. ¿Qué papelito sacamos? Me da curiosidad si es acertado o no. Volteo la carta. Las palabras de arriba se vuelven claras y entran en mi vista. Tener expectativas significa decepción. No pedir nada significa regresar lleno. Mirando esta frase, mi expresión es justa. Esta frase no está mal dicha. Le devuelvo la carta a Feng Chan. Vi las palabras en la carta. Feng Chan también me dio una palmada en el hombro junto con el guardia Quang. Aunque la primera frase parece mala, pero la segunda frase, ¿no indica también que puede haber una sorpresa inesperada? Relájate y no te preocupes demasiado. Asentí con la cabeza. Mirando a Liu Ruyan, sacó una carta de la pila. Volteó la carta, pero las palabras en ella lo dejaron sorprendido. Las personas que vieron también guardaron silencio. Les despertó el apetito a otros. Alguien tomó la carta de sus manos. Vio las palabras en la carta. Se quedó un momento en blanco y luego se la devolvió a Feng Chan. Feng Divinación. Parece que tu habilidad no está a la altura. ¿Quién no sabe qué? ¿La relación entre Fan Yuan y Liu Ruyan es muy estable? ¿Cómo es posible que Liu Ruyan sea el amor eterno? Esa frase hizo que varios de mis hermanos mostraran algo de incomodidad en el rostro. ¿Cómo no va a ser el amor eterno? Ya había planeado irme de esta ciudad, dejar a Liu Ruyan y casarme con otra persona, pero como muchos aquí no saben la verdad. Los sonidos de que Feng Chan no adivinaba bien surgían por doquier. La pelea empezó a cambiar poco a poco, y nadie se fijó especialmente en nosotros. Justo en ese momento, el celular sonó. Su tono sonaba algo débil entre el ruido, pero Liu Ruyan fue la primera en escuchar, y respondió de inmediato. No sé qué dijeron del otro lado del teléfono, pero vi que su expresión cambió drásticamente, y entonces sus ojos se dirigieron hacia mí. Fan Yuan, vienes conmigo al hospital. No entiendo por qué me lleva al hospital, pero al ver su rostro serio, no insistí en preguntar, y seguí a Liu Ruyan rápidamente fuera del privado. El carro tomó el camino hacia el hospital a toda prisa.
En ocasiones había tramos con tráfico. Él mostraba impaciencia en su expresión, junto con el constante sonido de la bocina, lo que confirmaba su urgencia y preocupación internas. El camino de media hora lo redujo a unos pocos minutos. Al llegar al hospital, no dijo ni una palabra, y nos llevó directo a la azotea. Al llegar, vi a un hombre corpulento, apoyado en la cerca, sosteniendo una pluma, secuestrando a alguien aterrorizado, con el rostro lleno de lágrimas. Ekian. Cuando Ekian vio a Liu Ruyan aparecer, sus ojos brillaron al instante con una luz especial. Hermana Ruyan, sálvame. Aún no entiendo qué está pasando. Y al siguiente segundo, una fuerza me empujó hacia adelante. Una voz familiar sonó detrás de mí. Al mirar bien, ese es mi novio. Libera a la persona que está secuestrando ahora. Él es inocente, y no significa nada para mí. Aunque lo mates, no servirá de nada. Solo secuestrando a mi novio podrás lograr lo que quieres. Después de escuchar a Liu Ruyan, finalmente entendí. Él me trajo rápido aquí, solo para usarme como intercambio para la seguridad de Ekian, junto con los comentarios de los demás que estaban observando. Hoy entiendo más o menos el motivo de esta obra de teatro. No es más que alguien haciendo un escándalo. Hace unos días estuvo siguiéndonos, viendo a Liu Ruyan pasar todos los días con Ekian. Así que tomó a Ekian como su novio, y lo secuestró. Solo me sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua fría. Todo mi cuerpo se enfrió. Pero Liu Ruyan, que estaba detrás de mí, aún así me empujaba sin importarle. ¡Qué ridículo! Mi novia pasa todos los días con otro hombre, y cuando la encontré, no dudó en empujarme afuera, para bloquearle el camino al hijo de Ensi. Esa persona miró la grulla en su mano, y yo que fui empujado. Quizá porque también lo había visto cuando lo seguí, aunque todavía no lo creía del todo. Mi mano inconscientemente aflojó el cuchillo un poco. Él miraba alerta a su alrededor, preparándose para que yo me acercara a intercambiar rehenes. Pero justo cuando soltó su mano, una multitud de policías irrumpió de repente. Alguien con rapidez increíble le pateó el cuchillo de la mano. Alguien más se llevó a Ekian. Y Liu Ruyan, en el primer momento en que Ekian salió del peligro, corrió hacia él. Ekian, ¿estás bien? Ekian, asustado, lo abrazó, llorando sin control. Hermana Ruyan, casi muero del susto. Hasta confirmar que Yao estaba bien. Liu Ruyan recordó que yo había sido empujado hace un momento. Con retraso, me mira a mí. Y también preguntó si estoy bien. Pero en sus ojos cuando lo miré, en este momento solo quedaba un agua estancada. Liu Ruyan no es del tipo que le gusta explicar. La mayoría del tiempo no le importa nada. Pero ahora que me ve así, su corazón tiembla ligeramente, descubriendo que de repente surgió una tremenda emoción fuera de control. Ya había gente preparada cerca de Ayuan. Solo tienes que ir a distraer la atención del maleante, y la policía intervendrá. Esto es solo una estrategia. Lo que dijo tiene razón y está bien fundamentado. Y yo tampoco rebatí sus palabras. Sí, solo es una estrategia. De todos modos, no estoy herida. Pero ¿y si pasa algo? Él, como mi novio. Entonces puedes usar tan tranquilamente la vida de tu novio, para cambiar la vida de otra persona. En ese momento, al verlo, sentí que estaba viendo a un extraño. Mira, esta es la mujer que por él arriesgó todo. Lo dejó todo. Y se estableció en esta ciudad desconocida. ¿Te arrepientes? Creo que sí, me arrepiento. Por suerte, todavía hay tiempo para enmendarlo. Después de ese día, Liu Ruyan dijo que Ekian fue secuestrado por su culpa, y estaba realmente asustado. No podía ignorarlo. Así que se quedó a su lado sin irse. Completamente olvidó ese día, cuando también fui empujada hacia los criminales por él. Por suerte, ya había decidido renunciar a esta relación sin esperanza. Ya no voy a estar triste por él, quedándome sola en casa. Limpié poco a poco esta habitación, todo lo relacionado con Liu Ruyan. También traje de vuelta las fotos de boda que habíamos tomado antes, pero luego las tiré todas al fuego, hasta que vi con mis propios ojos cómo el fuego devoraba esas fotos. Entonces volví a dirigir mi mirada a las otras cosas en la habitación. Antes, para acercarme a Liu Ruyan, compré muchísimos artículos para parejas para darle, desde los cepillos y vasos de dientes que estaban juntos en el lavabo, y al lado, las toallas de diferentes colores con los mismos lindos diseños bordados, hasta la ropa de pareja y joyas colgadas juntas en el armario, las pulseras de pareja razonables. Saqué todas esas cosas, y las puse en cajas de cartón, luego las tiré todas. A partir de ahora,
Ya no necesito estas cosas. Tirando todo lo que hay que tirar. Volví a empezar a empacar. Yo solía considerar este lugar como mi otro hogar, con ganas de que esta casa esté llena de mis huellas. Siempre pensaba que así, cada vez que viera esas cosas, inconscientemente pensaría en mí, con el tiempo acumulado. Él algún día me aceptaría realmente, me amaría y no podría estar sin mí. Pero hasta ahora, mi objetivo nunca se ha cumplido. Hay muchas cosas. Mi ritmo para empacar se volvió más lento. Por la noche, cuando regresó yo aún no había terminado de empacar. Cuando abrió la puerta y entró a la habitación, lo primero que vio fue la cama cubierta de ropa. Me asustó su acción de entrar de repente. Mientras pensaba cómo explicar toda esta ropa, escuché que él preguntaba de forma espontánea para qué era. ¿Vas a salir de viaje de trabajo? Mi movimiento se detuvo. Me di la vuelta y seguí ordenando mis cosas, en la dirección que él no puede ver. Una sonrisa sarcástica apareció en la comisura de mis labios. Ya renuncié, así que no voy de viaje de trabajo. Él parece que nunca pensó que existía la posibilidad de que lo dejara, pero así está bien. De todos modos no quiero hablar mucho con él. Asentí y respondí directamente, ¿cuándo te vas? Al verme asentir, Liu Ruin tampoco pensó más. Simplemente preguntó de inmediato. Lo pensé un poco, y eso no lo oculté. Mañana por la mañana. Liu Ruin no dijo nada. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, y tomó la iniciativa de hacer la comida. Es muy bueno cocinando, solo que por el trabajo rara vez se pone a cocinar. Por eso, las oportunidades en que puedo comer la comida que él mismo hizo son realmente pocas. Últimamente ha estado cocinando con más frecuencia, pero esos platillos, al final todos terminaban en la boca de Equian. Después de comer, Liu Ruin sacó de atrás una caja de regalo, y me la entregó. Mirando la caja de regalo que me empujaron al frente, lo miré un poco sorprendido. Rara vez toma la iniciativa así. No tomé la caja de regalo que me ofrecía, sino que pregunté directamente, ¿tienes algo que decir? Lo de la última vez. Perdón, Liu Ruyan dudó un momento. Recordó mi solicitud cuando me fui, y aún así pidió disculpas. Finalmente también entendí la razón de su comportamiento inusual hoy, solo que ya había decidido darle paso a Eqiang, así que él protegiendo a Eqiang naturalmente ya no me importaba. Mi reacción fue tan indiferente que hasta Liu Ruyan se sorprendió un poco, pero al pensar en lo que tenía que decir, no le prestó demasiada atención. Solo añadió que Eqiang ha estado de mal humor últimamente. Pedí permiso, y planeo acompañarlo más estos días. Durante eso, él volvió a buscar mi reacción, pero mi expresión siguió siendo tranquila. No hubo la ira extrema que sentí la vez pasada cuando escuché que iría a ver a Eqiang. Sentado frente a él, mi interior estaba en calma. ¿Qué otra reacción esperaría de él? Antes, sin importar qué petición hiciera, ya fuera cumpleaños, aniversarios o si estaba enferma o herida, él nunca aceptaba pedir permiso para acompañarme. Y ahora que Eqiang simplemente está de mal humor, él pidió permiso por iniciativa propia para acompañarlo. ¿Qué más hay que decir? Hazlo entonces. Después de que dije esas 4 palabras, no dijo nada más. Liu Ruyan rara vez se levanta, y me abrazó de manera inesperada, a Yuan. Que Qiang es el hijo de mi amigo en sí. Desde que el maestro falleció, él no ha estado bien. Y esta vez se llevó un susto. Cuando termine de acompañarlo en este tiempo, estará mejor. Luego te compensaré, ¿vale? No acepté. Tampoco lo rechazó. Pero, ¿qué futuro nos queda? A la mañana siguiente temprano, al verme empujar la maleta hacia la puerta temprano, Liu Ruyan volvió con el desayuno que ella misma compró. Más tarde te acompaño. No dije nada. Me senté a la mesa, y comí el desayuno en silencio. Justo cuando terminé de desayunar y me preparaba para salir, él de repente bajó la cabeza para mirar el celular. Luego, dijo exactamente lo que esperaba, Ai Yuan. Tengo un asunto de último momento y no podré acompañarte. Ni siquiera tuve que pensarlo mucho. Supe que quien lo buscó seguro fue Eyao. Asentí y le dije, anda, atiende lo tuyo. Al verme aceptar, Liu Ruyan ya no tuvo más reparos, y se dio la vuelta para salir. Justo cuando estaba por salir de la puerta, se volteó a mirarme y dijo, cuando vuelves, dímelo, para que yo pueda ir por ti. Después de decir eso, no se volvió a voltear. Lo vi desaparecer poco a poco en la distancia frente a mis ojos, susurrando suavemente, Liu Ruyan, no voy a regresar. Al final, di una última mirada a esta casa en la que he vivido durante 6 años.
recordando la curiosidad y emoción cuando me mudé por primera vez, recordando cuando me quedé sola en esta casa, entre la impotencia y la tristeza. Y luego, todo se convirtió en alivio y liberación al decidir irme. Finalmente, dejé una nota en la mesa, y me fui en taxi directo al aeropuerto. Después de varias horas de viaje, el avión finalmente aterrizó en la ciudad del sur. En cuanto aterrizó, recibí un mensaje: ya llegué al aeropuerto. ¿Ya llegaste? Acabo de llegar y justo envié el mensaje de respuesta. Él levantó la cabeza y vio a los milicianos blancos esperando en el vestíbulo. Ella llevaba un vestido, con lápiz labial rojo, en cada movimiento de sus manos. Se notaba una actitud muy elegante y refinada. De vez en cuando bajaba la mirada para ver su teléfono, y luego volvía a levantar la cabeza. Su mirada recorría el vestíbulo lleno de gente que iba y venía. En cuanto militar buscó alrededor en el primer momento, él le hizo señas con la mano. Se levantó y caminó hacia él. En sus ojos se reflejaba asombro. No esperaba que, el que antes era tan despreocupado, y peleaba y discutía como un niño que lo seguía, ahora se hubiera convertido en alguien así. No podía dejar de mirarla. Una mujer de figura esbelta se detuvo frente a él, y de inmediato llegó una broma suya con una sonrisa. Cuando nos casemos, puedes mirar todo el tiempo que quieras. Al darse cuenta de la situación, Fan Joan Sutier se sonrojó en las puntas de las orejas. Él fingió estar tranquilo y le lanzó un ojo en blanco a Bai Ningbin. Para rebatir, abrió la boca y dijo: tanto tiempo sin vernos. Sigues tan egocéntrico. Él naturalmente tomó su brazo y la llevó afuera con él. Tengo derecho. ¿Por qué no puedo ser egocéntrico? Fan Joan se quedó un momento sin palabras, mirando su rostro tan radiante, pero no encontró nada para responderle. Realmente es muy guapo. Desde pequeño siempre fue la figura principal en la escuela. Buenas calificaciones y atractivo. Era entonces el chico más popular de la escuela. Mi chica mayor favorita. Chica guapa. Parece tener la actitud de una anciana con experiencia, pero es terriblemente inocente. Cada vez que un chico le confesaba, ella siempre nos rechazaba con firmeza diciendo que somos estudiantes. La tarea más importante ahora es estudiar bien, por supuesto. ¿Cómo podemos pensar en esas cosas desordenadas? Después de graduarnos de la preparatoria, ellos también tomaron caminos diferentes. Aunque no presté especial atención a sus noticias, pero escuché de manera vaga que él nunca había tenido una relación. Al pensar en esto, de repente levantó la vista hacia él, y preguntó que en ese momento, todos pensaban que estaba bromeando. ¿Por qué aceptaste esa petición que parecía tan absurda? Cuando hizo esta pregunta, los dos apenas habían llegado al estacionamiento. Se detuvieron donde él había estacionado. Bai Ningbin le abrió la puerta del copiloto, esperó a que se sentara bien, y luego volvió a sentarse en el asiento del conductor del otro lado. Lo miró y levantó una ceja. Pensé que ya lo sabías. ¿Qué debería saber? Fan Joan estaba desconcertado. Frunció el ceño y lo miró, viendo que él seguía con una expresión de indiferencia total. Bai Ningbin suspiró suavemente. Volvió la mirada, sin responder directamente a su pregunta. El auto salió lentamente del estacionamiento. Justo cuando Fan Joan pensaba que no respondería más, él de repente habló, con ese tono despreocupado de siempre. No es la primera vez para ti hacer algo tan absurdo. Claro que me atrevo a creerlo. Hizo una pausa. Justo el color del semáforo frente a él parpadeó por unos segundos. Cambió a rojo. El auto también se detuvo lentamente. Él giró la cabeza con una sonrisa en los ojos y pensó, ¿y si acaso? ¿Y si realmente es cierto? Sería una gran oportunidad para mí. La frase anterior lo dejó un poco atónito. No es la primera vez. Sus pensamientos giraban rápidamente en su mente. En el instante en que se miraron a los ojos, fue como si de repente se le aclarara todo. Lo que dijo Bai Ningbin es que originalmente se quedó en Aichen por Liu Ruyan, y su siguiente frase solo reforzó esta suposición. Xian Fan Joan reaccionó con retraso y recién se dio cuenta. Las puntas de sus orejas se tiñeron de un ligero rubor, un nacimiento algo antinatural. No me vas a decir que te gusto, ¿verdad? El semáforo cambia a verde. El coche vuelve a arrancar y seguir la ruta. Su ligera risa también llega con eso. Sí, me gustas desde hace mucho, mucho tiempo. Incluso antes de que te gustara esa Liu Ruyan. En aquel entonces, joven e inmaduro, pensaba que solo con llamar tu atención, podría hacerte entender lo que siento en mi corazón. Pero no sabía que eras un terco de piedra. Fuera a un lugar tan lejano sin decir nada, y encima por una mujer que no te valora. Quedarte ahí, pero por suerte tuve suficiente paciencia.
esperando a que regresaras a mi lado. Bai Ningbin guardó su última confesión en el corazón. Pero esas 6 palabras fueron suficientes para dejarlo paralizado en el lugar, hasta que el coche se detuvo en el estacionamiento del condominio. Él finalmente volvió en sí. Le preguntó, ¿desde cuándo empezó? Esta vez él se puso misterioso. No respondió directamente, adivina. La sensación familiar lo envolvió de nuevo. Sin decir nada, abrió la puerta del coche y bajó. Bai Ning también bajó siguiéndolo. Cerca de él. Las familias de FNG y Bai viven muy cerca. Y van por el mismo camino a casa. Los dos en el ascensor en silencio. FNG Yuan observaba atento. Él se apoyó tranquilamente en el ascensor, mirando la punta de su oreja, que bajo su mirada empezó a ponerse roja. Con un din, se abrieron las puertas del ascensor. Bai Ning lo acompañó hasta la puerta de su casa. Él ya no lo dejó acercarse más. Sabía que aunque era un chico, también se podía sonrojar. Una ligera sonrisa apareció en su boca. Levantó la mano y desordenó su cabello. Luego, antes de que él se enojara, empezó a caminar de regreso. Antes de irse, no olvidó recordarle una vez más. En un par de días llevaré a mis papás a casa, para platicar sobre nuestro matrimonio. Xiao Yuan, tú también tienes que estar lista. Ese apodo juguetón hizo que el leve rubor en las orejas de Fan Yuan se intensificara nuevamente. Él la miró con reojo y sacó las llaves para abrir la puerta, sin responderle nada más. Bai Ningbin tampoco le prestó atención. Con buen ánimo, se dirigió directamente hacia la escalera. Solo es un piso de distancia. Ahora está tan feliz que subir 20 pisos no sería problema. Fan Yuan arrastró su maleta y entró. No había regresado a casa en 6 años completos. Ese momento, de repente sintió una extraña sensación de cercanía. No había nadie en la sala. El sonido de las ruedas de la maleta arrastrándose por el suelo. En la sala silenciosa se notaba de manera muy evidente. Escuchar ruidos afuera. El anciano Fan con canas. Pensó que había un ladrón en casa. Tomó su bastón y salió corriendo. Con voz imponente, ¿de dónde vino ese ladrón? Que se atreve a irrumpir en la casa de los Fang, a Yuan. Él todavía no había terminado de hablar, cuando vio a Fan Yuan en la sala con lágrimas en los ojos. El bastón cayó al suelo con un golpe. El anciano Fang no tenía tiempo para preocuparse. Sus ojos se pusieron rojos, pero se dio la vuelta y entró a la casa. Fan Yuan dejó la maleta que llevaba, y corrió tras él rápidamente. Finalmente, justo cuando el anciano estaba a punto de acostarse en la cama, lo abrazó con fuerza. Abuelo, te he extrañado mucho. El anciano Fang no lo creía. El mocoso dijo al irse que solo iba a la escuela. Cuando él tuviera vacaciones, vendría a verlo. Pero él esperó y esperó. Y esperó por 6 años. Él sí sabía que Fan Yuan volvería pronto. Solo que no sabía la fecha exacta. Solo sabía que sería en este tiempo reciente. Por eso, solo al verlo por primera vez, se sorprendió un poco. Pero la noticia de que él iba a regresar, se la dijo Bai Ningbin. Ese mocoso ni siquiera le hizo una llamada. Supongo que fue temprano. Que olvidó completamente a este viejo en su mente. Y dijo que lo extrañaba. Pensando así, el viejo Fang resopló y aún no volteó. Y empezó a palpear, intentando separar a Fan Yuan. Pero él lo abrazó fuertemente. Y las lágrimas caían una a una. Cayó sobre el hombro del viejo señor Fang, sintiendo la desilusión sobre sus hombros. Él suspiró y no siguió peleando con él. Pero su boca aún no perdonaba. Decía algo de que lo extrañaba. Pero no había vuelto a casa en 6 años completos. Me dejó solo, un anciano inútil en casa. Sin preocuparse ni preguntar. Si no fuera porque la chava de la familia Bai siempre te recuerda, probablemente ni sabría si ya me morí. Su voz estaba llena de resentimiento. Pero Fan Yuan rápidamente tapó la boca del viejo señor Fang. Mordió varias veces. Sus ojos mostraban que no aceptaba que el abuelo viviera mucho. Y no permitía que dijera palabras tan pesimistas. Pero al recordar lo que el viejo señor Fang había dicho antes, su corazón se llenó de culpa. Lo siento, abuelo. Todo es culpa de Ayuan. Ayuan ya no se irá. Se quedará siempre con el abuelo, ¿sí? En cuanto Fan Yuan dijo esto, el viejo señor Fang rápidamente negó con la cabeza. PPP. ¿Qué tonterías estás diciendo? El abuelo todavía espera que te cases y tengas hijos. Solo cuando vea con sus propios ojos que eres feliz. Ese día el abuelo se irá, para reunirse con la abuela y tus papás. Solo entonces el abuelo estará tranquilo. El abuelo ya dijo que no se deben decir esas palabras de mala suerte. Al oír al viejo señor Fang repetir esas palabras una y otra vez, Fan Yuan se sintió aún peor por dentro.
Sabía que el abuelo algún día lo dejaría, pero quería que ese día llegara un poco más tarde aún. Después de hablar de pintura, el ambiente dejó de ser tan pesado. El viejo señor Fang miraba a su nieto. No pudo evitar sentirse conmovido, ya ha crecido. Está más delgado y también ha cambiado. No importa cómo cambie a Joan. A Joan siempre será el nieto del abuelo. Se recostó en el hombro del abuelo. En este momento su ánimo finalmente se calmó. El señor Fang se rió unas cuantas veces, pero al pensar en su matrimonio se preocupó un poco. ¿No habías dicho antes que ya te ibas a casar? ¿Por qué de repente regresaste? Fang Joan negó con la cabeza. No quiso hablar más sobre el asunto. No somos compatibles. Así que el matrimonio se canceló. Al ver que el señor Fang empezaba a preocuparse de nuevo, recordó lo que dijo Bai Ningbin cuando se fue. Le ardieron un poco las puntas de las orejas. Dudó un momento, pero finalmente le dijo la verdad al señor Fang. Bai Ningbin dijo que en un par de días él vendría con sus papás a hablar del matrimonio. Al escuchar esta última frase, el señor Fang abrió mucho los ojos. Pensamientos dieron vueltas por un buen rato, hasta que finalmente cayó en cuenta de lo que dijo, y de inmediato se rió. Hey, esa chica aguantó muchos años, y de hecho él la esperó del otro lado de la ciudad costera. Cuando Liu Ruyan regresó a casa, ya eran las noches de 3 días después. Él abrió la puerta. Dentro estaba completamente oscuro. De inmediato llamó el nombre de Fang Joan, pero el tiempo fue pasando, y la habitación seguía silenciosa. Después de prender la luz, la habitación vacía. No tenía ningún cambio respecto a cuando él se fue. Solo entonces recordó que él estaba de viaje de trabajo. Hablando de eso, estos días Fang Joan tampoco se había comunicado con él. Habían quedado en que le diría qué día regresaría, para que él fuera a recogerlo, pero tampoco dijo nada. Liu Ruyan caminaba hacia la sala, mientras sacaba su celular y encontraba el chat con Fang Joan. De inmediato vio los mensajes que antes. No dudaba en enviarle incontables mensajes, a veces compartiendo las anécdotas divertidas de su trabajo, otras compartiendo su vida, a veces preguntándole con cautela si quería acompañarlo, y otras veces quejándose con él de sus malas rachas. Él respondía muy poco, básicamente con palabras como ajá, ok, o ya sé. A veces incluso ni contestaba, pero él, como si no se cansara, seguía enviándole mensajes todos los días sin parar, pero si miraba con más atención la hora. El último mensaje que le había enviado había sido hace más de 15 días. ¿Realmente hacía tanto que no lo buscaba? Una sensación incómoda atravesó su corazón. Por primera vez bajó su orgullo para. Activamente le envió un mensaje a Fang Joan. ¿Terminaste con tu trabajo? ¿Cuándo regresas? El mensaje fue enviado, pero del otro lado no había respuesta. Con nerviosismo, vio la hora. Ya eran las 11 de la noche. Liu Ruyan finalmente soltó un suspiro de alivio. Me voy a casa a casarme. Por eso no lo había visto, ¿no? Pensando así, dejó el teléfono, pero con la vista de reojo vio una nota sobre la mesa. Se sintió un poco extraño. La tomó, había pocas palabras en la nota, pero cada palabra era como un martillo pesado, golpeando con fuerza su corazón. Liu Ruyan, terminemos. Parecía que no podía creer las palabras. Volteó ese papel una y otra vez innumerables veces, intentando ver otra frase en él. Jaja, ¿te asustaste? Solo te estaba molestando. Seguro que ahí lo regañaría severamente. Cosas como romper y casarse no se pueden tomar a la ligera ni como broma, pero no importa cuántas veces lo leyera. Las palabras en el papel seguían siendo las mismas, ni una menos, ni una más. Parece que hablaba en serio. Los ojos de Liu Ruyan se enrojecieron al instante. Tomó el teléfono con mano temblorosa nuevamente. Tomó una foto al papel y se la envió a FNG Yuan. Justo cuando estaba por preguntarle qué significaba eso, se dio cuenta de que en la foto enviada aparecía un gran signo de exclamación rojo, y justo debajo de la foto apareció una línea de texto pequeño. La otra persona activó la verificación de amigos. Aún no eres su amigo. Por favor, envía primero la solicitud de verificación de amistad. Solo podrán chatear después de que la otra parte la acepte. La mente de Liu Ruyan estaba en blanco. Solo después de un rato reaccionó. Fang Joan parece que lo eliminó. Estaba aturdido, pero sus manos ya comenzaron a moverse. Sacó su número y marcó. Después de que sonó el tono de llamada, se escuchó la voz electrónica diciendo que la línea estaba ocupada. Liu Ruyan se sorprendió de nuevo. En ese momento colgó directamente. Una ira inexplicable ardía en su corazón, pero cuando intentó llamar de nuevo,
Ya no pudo comunicarse. En realidad lo había bloqueado. Liu Ruyan no entendía. Solo había sido un poco más atento con Eqiang. ¿Realmente tiene que ser tan quisquilloso? Él claramente ya lo había explicado antes. Eqiang es su hijo de en sí. Y debido al fallecimiento del maestro, su estado emocional no ha estado bien últimamente. ¿De qué exactamente está enojado? Además, esta vez fue a acompañar a Eqiang. ¿No estaba ya de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué está haciendo berrinche otra vez? Hasta este momento, Liu Ruyan todavía pensaba que Fan Yuan solo estaba haciendo un berrinche por enojo. Después de todo, él lo quiere tanto, que está dispuesto a establecerse en esta ciudad desconocida por él. ¿Cómo podría realmente abandonar esto de repente e irse a casar con otra persona? Pero Liu Ruyan nunca pudo entender que Fan Yuan no se fue de repente. Simplemente, hasta ese momento, él finalmente lo descubrió. No puede contactar a Fan Yuan. Él volvió a preguntar unas cuantas cosas en el grupo de la clase, pero quizás es porque realmente ya es muy tarde. Nadie le respondió. Él regresó desanimado a su cuarto. Cuando se preparaba para lavarse descubrió que todas las cosas que antes estaban en pares, ahora solo quedaba una de ellas. Abrió el armario. Las prendas que Fan Yuan le había dado con tanta alegría, él nunca se las había puesto ni una vez. Como un par de ropa de pareja que guardaba como un tesoro. Ahora también habían desaparecido por completo. Él se recostó en la cama, mirando el techo sin expresión. Solo sentía que sus pensamientos eran un revoltijo, un caos total. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo Fan Yuan irse de repente? Seguramente está enojado, ¿no? Si acaso mañana encuentra noticias de él, irá a disculparse con él, y lo consolará bien. Seguramente volverá obedientemente. Liu Ruin no estaba segura, pero en este momento, aparte de esperar, no podía hacer nada. Pasó la noche sin dormir. Se revolvía en la cama. No podía dormir de ninguna manera. De vez en cuando miraba su teléfono, para ver si alguien le respondía el mensaje. Al mediodía del día siguiente, a las 12, finalmente alguien le respondió el mensaje. Miró el nombre. La nota en el grupo decía Su Jing. Parece ser uno de los amigos de Fan Yuan. Liu Ruin lo abrió con algo de emoción. El mensaje que le envió era una foto. En el momento en que logró ver claramente qué foto era, se sintió como si un rayo le hubiera caído encima. Era una foto de boda. En la foto, el hombre con traje blanco, sonriendo y mirando a la novia era precisamente Fan Yuan, y la novia a su lado estaba recargada en su brazo, abrazándolo por la cintura y mirándolo fijamente, sus ojos llenos de ternura y amor. Y esa mujer no era él. Se quedó mirando la foto atónito. Solo sintió un vacío en la mente. Por un momento ni sabía dónde se encontraba. Din don, un sonido. Llegó otro mensaje, ¿estás buscando a Yuan? Él regresó hace poco a su ciudad natal para casarse. Escuché que la boda será la próxima semana. ¿Qué tal? ¿La novia se ve muy compatible con Yuan? La boda será la próxima semana. Mensaje tras mensaje. Liu Ruyan estaba un poco desprevenida. Él no creía que Fan Yuanhui se casara con otro así nomás. Además, él apenas acababa de regresar. Aunque fuera a casarse, no podrían haber fijado la fecha tan pronto, ¿verdad? Seguro que si hace esto de repente es falso. Solo quiere molestarlo, nada más. Desde que se fue han pasado 4 días. Pensando en eso, él sintió como si recibiera algún tipo de ánimo. Y pronto se recuperó para seguir adelante. Pero sus dedos deslizaron el teléfono varias veces y después vaciló un momento, y le envió otro mensaje a Su Jin. ¿Sabes dónde está Yuan ahora? Liu Ruyan originalmente quería ir directo a buscar a Fan Yuan. Seguramente, Fan Yuan ya debe estar muy impaciente esperándolo, pero cuando estaba a punto de reservar el boleto de avión, se dio cuenta que realmente no podía recordar de dónde era originalmente, del otro lado del celular. Su Jing, al ver este mensaje, se rió con enojo. Finalmente entendió por qué Fan Yuan había gustado de Liu Ruyan por tantos años, viendo que al fin estaban a punto de lograrlo, pero de repente él decidió rendirse y partir. 6 años de relación. Fan Yuan lo dejó todo para quedarse en Aichen por él, pero él ni siquiera sabía de dónde era. Escuché que hace un tiempo, también se lanzó para salvar a otro hombre. Un novato lo empujó hacia los criminales. A pesar de que ya habían preparado gente cerca. ¿Pero y qué? Él jamás pudo cambiar. En su corazón, Fan Yuan nunca fue su primera opción. Él secretamente le dio un mordisco. Las respuestas también se volvieron menos educadas. ¿Por qué preguntas eso? ¿Quieres robarme la boda o qué? Deberías dar gracias.
Cuando la persona está a tu lado no sabes apreciarla. ¿Y ahora? Por favor, aléjate de Joan lo más que puedas. Liu Yuyan frunció el ceño. Al no obtener noticias de él, decidió retirarse directamente. Fan Yuan recibió la llamada de Liu Yuyan 3 días antes de la boda, porque ya había bloqueado el número de Liu Yuyan. Cuando vio ese número desconocido, sin pensar mucho, contestó. Pero al siguiente segundo se arrepintió. A Yuan. Te estuve buscando por mucho tiempo. Por fin contestaste mi llamada. Al escuchar la voz de Liu Yuyan, Fan Yuan no dijo ni una palabra. Sin dudar un instante quiso colgar el teléfono, pero Liu Yuyan parecía anticipar su acción, y rápidamente habló para detener a Yuan. No cuelgues aún. Sé que hace un tiempo te hice enojar. Dime dónde estás. Voy a buscarte, ¿de acuerdo? Él hizo todo lo posible para que su voz sonara tierna, para que Fan Yuan creyera que realmente venía a disculparse, hasta que llegó otra voz por el teléfono, en la que parecía haber un poco de queja. Esposo. ¿De quién era esa llamada? ¿Por qué duró tanto? El título esposo se desbordó. Liu Yuyan se sintió como si hubiera sido impactada por un rayo, y lo que le resultó aún más increíble fue que Fan Yuan no refutó. Directamente se puso firme diciendo que no había nadie. No es importante, Liu Yuyan por primera vez descubrió. Resulta que las palabras realmente pueden matar a una persona. No importa, solo estas cortas 3 palabras. Él solo sentía un zumbido estallando en sus oídos. Ya no podía escuchar claramente lo que decían. Ni siquiera sabía cuándo. Colgó el teléfono. De repente recordó que no hace mucho, cuando un celular cayó en la sala, había visto a la persona que lo llamó. El nombre guardado era esposa. Después, no supo cómo dejó eso atrás. Sikekian dijo. Los chicos, de verdad ponen a sus amigos como esposa. Pero ahora, al recordarlo bien, todo tiene sentido. Esa persona no era en realidad un amigo, sino la persona que acababa de estar ahí. La ira nubló su mente. Pero en este momento, Liu Yuyan no puede hacer nada. Él ni siquiera tiene que usar más. Para saber este número, seguramente también está bloqueado por Fan Yuan. Pero él ni siquiera ha aceptado la ruptura. ¿Cómo puede ir directo con otra persona? ¿Por qué esta relación debería empezar solo porque él dice que le gusta? ¿Y por qué debería terminar solo porque él quiere rendirse? Sus ojos están profundos, pero en el fondo solo queda un pensamiento. Él no va a rendirse así nada más. Liu Yuyan fue a buscar a Fan Yuan, el delegado de la universidad, y de su boca sacó la dirección de la casa. Cuando estaba a punto de salir, el teléfono de repente sonó. Él sacó el teléfono y vio. En la pantalla aparecían las grandes letras de Qiang. Vaciló un momento, pero al final se dio la vuelta, y fue primero en dirección a donde está Qiang. Él piensa que no hay problema. Él se encargará de esto lo más pronto posible, y luego irá directo con Fan Yuan. No permitirá que se case con otra. Solo que Liu Yuyan no esperaba que este retraso fuera de 3 días. Cuando él terminara de resolver lo de Qiang, descubrió que el tiempo ya había llegado. Al día que Fan Yuan fijó para la boda. Los 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La boda de Fan Yuan y Bai Ningbin se celebró en un hotel no lejos de casa. El tiempo fue muy justo, pero Fan Yuan no descuidó los detalles por eso. Fotos de boda, banquete, vestido y anillos de boda. Todo lo necesario para la habitación y la boda. Estaba preparado con mucho cuidado. Incluso no era necesario. ¿Por qué está preocupado este hombre, Fan Yuan? El día de la boda, Fan Yuan y Bai Ningbin salieron temprano hacia el hotel, para cambiarse de vestido y maquillarse. Lo de recibir a los invitados, Bai Ningbin se lo dejó completamente a sus padres. Él, por su parte, no se separaba ni un paso de su lado. Frente al espejo de maquillaje, Fan Yuan miraba a Bai Ningbin sin parpadear, fijando sus ojos en ella. Tenía algo de curiosidad por Bai Ningbin. ¿Preparaste todo tan completo? ¿No empezaste a hacerlo hasta que yo regresé, o sí? Al escuchar su pregunta, él carraspeó y desvió la mirada hacia un lado. Por supuesto que no fue una preparación de último momento. Él lo había planeado con anticipación. La habitación nupcial, el vestido de novia y los anillos ya habían sido preparados desde hace tiempo. Si él va a casarse con otra persona, entonces estas cosas nunca las sacaría. Si se casa con él, entonces en el primer momento, le entregará esas cosas. En cuanto a las demás, son las que desde Fan Yuan empezó a preparar el día que dijo que cambiaría de novia. Aunque Bai Ningbin no lo dijo, desde el momento en que desvió la mirada, ya tenía la respuesta en su corazón, pero por eso mismo se volvió aún más curioso. Él admitió que le gusta.
pero sobre cuando empezó a gustarle. Jamás lo menciona. Siempre lo hace sentir como si hubiera algo que él no sabe en medio de todo esto. Bai Ningbin al voltear vio esa expresión en él. Sabía que seguramente estaba pensando tonterías otra vez. Y justo el maquillista terminó de maquillar al novio. Mientras guardaba las herramientas, alababa a Fang Yuan. Señor Fang, tienes una piel muy bonita. Ni siquiera necesitas tanto maquillaje. Es el maquillaje de novio más fácil y ligero que he hecho en mis más de 10 años de carrera. Es el maquillaje de novio más fácil y ligero que he hecho en mis más de 10 años de carrera. Él se acercó. Dejó un beso sobre sus labios. Un toque rápido, pero hizo que el rostro de Fang Yuan se sonrojara al instante. Bai Ningbin lo miraba satisfecha con su expresión tímida. Una gran sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Claro que, no miras de quién estás hablando, es el esposo de quién. En un segundo, su cabeza fue abofeteada por alguien. Bai Ningbin. Esposo, estás queriendo asesinar a tu propia esposa. Él se tapó la cabeza y lloró de dolor. Fang Yuan se asustó y realmente pensó que había usado demasiada fuerza, y que lo había lastimado. Pero ¿quién iba a saber? Apenas extendió la mano para ver si estaba bien. Él la abrazó. Esposo, ¿por qué aún me llamas por nombre y apellido? Él pretendió estar ofendido. Con una pose exagerada, lo hizo poner los ojos en blanco con fastidio. El maquillista, viendo cómo peleaban juguetonamente, no pudo evitar reírse. Les advirtió que no arruinaran el maquillaje. Luego se fue del camerino, dejando el espacio para la pareja. Ambos siguieron bromeando un rato más, hasta que casi era hora de la ceremonia. Bai Ningbin salió finalmente del camerino. Justo en ese momento, el teléfono de Fang Yuan, dejado a un lado, empezó a sonar. Al ver en la pantalla un número sin nombre guardado, la primera reacción de Fang Yuan fue pensar en Liu Ruyan. Entonces colgó el teléfono inconscientemente. Solo que después de colgar no pasó mucho tiempo. Ese mismo número volvió a llamar. Pero pensándolo bien, no necesariamente todas las llamadas desconocidas son de él. Y tampoco tiene sentido que por una Liu Ruyan evite todos los números desconocidos como si fuesen el diablo. Así que decidió contestar. Al otro lado sonaba una voz desconocida. Hola. Hola, ¿hablo con el señor Fang Yuan? Fang Yuan respondió con un sí y se quedó callado, planeando esperar a que la otra parte explicara el motivo. Y ellos, al confirmar que era él, le informaron directamente el motivo. Aquí es el área de urgencias del hospital Nancheng. Es que, su novia, la señorita Liu, tuvo un accidente por exceso de velocidad. Y su estado no es bueno. ¿Podría venir al hospital Nancheng cuanto antes? Al oír esas palabras se quedó atónito por un momento. Me tomó buen rato darme cuenta de lo que dijeron del otro lado. Liu Ruyan llegó a la ciudad del sur y tuvo un accidente por exceso de velocidad. Señor Fang, ¿aún está ahí? Al ver que nadie respondía, la enfermera volvió a avisar en voz alta. Lo sacó de sus pensamientos, pero él respondió rechazándolo de inmediato. Lo siento, ya terminamos él y yo. Hoy me caso, no tengo tiempo de ir. ¿Podría ver si puede contactar a otra persona? Después de decir eso, colgó directamente el teléfono. Aunque Fang empezó a sospechar la razón por la que Liu Ruyan vino a la ciudad del sur. Probablemente tiene que ver con él. Tal como dijo, ya terminaron. Lo que le pase a ella no le incumbe. Tiene a muchas personas a las que puede llamar. No le faltará la ayuda por uno solo. Hasta que el teléfono emitió el tono de llamada desconectada, BRRRR. La enfermera encargada de contactar a los familiares tenía una expresión un poco incómoda. Justo en ese momento, el doctor volvió a preguntar si ya habían contactado a los familiares. La enfermera negó con la cabeza y siguió haciendo llamadas. ¿Quién lo iba a pensar? El número guardado en el celular de la paciente era el de su novio. No solo se habían terminado, sino que él incluso ya estaba organizando su boda. Cuando lograron contactar a los padres de Liu Ruyan, ya había pasado una hora. Al enterarse del accidente de su hija, las piernas estaban fuertemente aplastadas, lo que causó presión sobre los nervios de las piernas, causando necrosis nerviosa y daño local que requiere amputación. Además, la mano derecha también fue cortada por fragmentos, sangrando mucho. Aunque con la reanimación, se logró evitar que la herida empeorara. Probablemente ya no podrá levantar objetos pesados, ni realizar trabajos finos. Los esposos se quedaron como si los hubiera alcanzado un rayo. Inmediatamente compró un boleto de avión hacia el sur de la ciudad. Contactó a la familia y obtuvo su consentimiento. El doctor también se preparó para la cirugía con tranquilidad.
Mientras tanto, en el salón de bodas, los invitados llenaban el lugar. Bai Ningbin vestía un vestido de novia que arrastraba el suelo. Paso a paso se dirigía hacia el escenario en dirección a Fan Yuan. Aunque siempre decían que esperaban que el nieto encontrara pronto a alguien en quien confiar. Pero cuando ese día realmente llegó, el señor Fang no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Abuelo, ¿por qué lloras? Es un día de mucha alegría, aunque se diga así. Al ver los ojos enrojecidos del señor Fang, Fan Yuan también no pudo evitar que se le aguaran los ojos, pero aún reprimió la amargura que brotaba en su corazón, y le mostró una sonrisa. Además, la habitación nupcial no está lejos de casa. Incluso si se casa, ¿no podrá regresar seguido para acompañarlo? El señor Fang también vio las lágrimas en la comisura de sus ojos. Le dio un toque en la mano. Está bien. No llores, ninguno de nosotros va a llorar. La larga pasarela en este momento parece tan efímera. El señor Fang veía las manos de ambos juntas. Con sinceridad dijo a Yuan: de ahora en adelante cuida bien de Zhao Mingbin. Deben amarse y respetarse, y acompañarse toda la vida. Quedó en no llorar. Al final de sus palabras, el señor Fang no pudo evitar que su voz sonara algo ahogada. El tiempo no perdona. En un pestañeo se ha vuelto un anciano frágil. El mocoso que solía recostarse en sus piernas, y que obedientemente lo entretenía, ahora ha crecido y es un hombre. Ya está por casarse. Bai Ningbin asintió solemnemente, sin para nada esa actitud despreocupada de siempre, sosteniendo firmemente la mano de Fan Yuan y mirándola. Sus ojos estaban llenos de ternura. Abuelo, descuida. Yo también cuidaré bien de Yuan. Definitivamente no defraudaré sus expectativas. Ni romperé el juramento con Yuan. Intercambio de anillos. Beso entre Fan Yuan y Bai Ningbin. Bajo las bendiciones de todos los invitados, se convirtieron en verdaderos esposos. Yuan, por fin me casé contigo. Keqiang siguió a los padres de la familia Liu, y esa misma tarde llegaron al hospital de la ciudad sur. Mirando a su hija acostada en la cama, aún inconsciente, la madre de Liu ya no pudo contener el dolor en su corazón. Su hija era tan destacada, tan joven, y ya había llegado al puesto de médico asistente principal. Cuando despierte, ¿cómo le dirá? ¿Que nunca más podrá volver a estar en el quirófano? La realidad, por difícil que sea, al final hay que enfrentarla. Cuando Liu Ruyan despertó, ya había pasado una semana. En cuanto abrió los ojos, tenía a sus padres a su lado, y a Qiang, pero no estaba la persona que más quería ver. Papá y mamá, ¿han visto a Yuan? ¿Ha venido a verme? Despertando de una herida grave. La respiración de Liu Ruyan todavía estaba algo inestable, y hablaba de manera entrecortada. Al oír sus preguntas, el padre y la madre de Liu no se sintieron muy contentos. En ese momento aguantaron, y no lo dijeron frente a él. Pero ella, con los ojos llenos de lágrimas, llorando y sollozando, se apoyó junto a su cama. Directamente sacó del celular esos días, y le mostró las publicaciones en sus redes sociales. En su voz se escuchaba un dulce y extraño sonido. Ya te has puesto así por él. ¿Por qué sigues pensando en él? Estos días está ocupado con la boda y la luna de miel. Lo está pasando bien. No tiene tiempo para acordarse de venir a verte. Nunca quiso que Liu Ruyan y Fan Yuan se reconciliaran. Ahora más que nunca, está haciendo todo lo posible por causar problemas entre ellos. Quiere que Liu Ruyan se decepcione de Fan Yuan. Claro que no va a ocultarle nada a Fan Yuan, pero olvidó que él acaba de despertar. No puede soportar un estímulo así. El padre Liu y la madre Liu no alcanzaron a detener a Liu Ruyan, y ya habían visto la publicación en que Fan Yuan hizo el día del accidente. En un abrir y cerrar de ojos, él mira fijamente el teléfono. En la pantalla está escrito el certificado de matrimonio rojo de Fan Yuan y Bai Ning. Sus nombres helados. Sus ojos están enrojecidos. Su corazón está lleno de incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Él realmente se casó con alguien más. Entonces él realmente puede así tan fácilmente renunciar a su amor. Entonces, ¿qué significaron esos 6 años para ellos? Él no entiende, y tampoco se atreve a creerlo. Con esfuerzo se levantó para buscar a Fan Yuan, pero este movimiento lo dejó completamente paralizado. Liu Ruyan miró esa horrible cicatriz en su muñeca. Su corazón cayó pesadamente, sus ojos se llenaron de sangre, por usar su mano derecha de forma poco natural, y también por sus piernas que acababan de levantarse sin sentido. Con manos temblorosas, intentó quitarse la cobija que lo cubría, pero fueron estrictamente retenidos por el padre Liu y la madre Liu.
pero al ver tanta tristeza en sus ojos, no pudo evitar sacudir la cabeza para detenerse. ¿El padre, acaso no lo entiende aún? Él es médico. Y tampoco perdió el conocimiento en el momento del accidente. Liu Ruyan vio sus heridas. Solo que apenas despertó. Su memoria le ayuda a evitar esa realidad. Su voz estaba entrecortada. Ya no prestó atención a Qian, que fue empujado a un lado. Solo miraba al padre Liu y a la madre Liu, intentando de ellos obtener respuestas diferentes a las que esperaba. Papá, mamá, mis piernas y mis manos. Siguen bien, ¿verdad? Pero ellos permanecían en silencio. Todavía presionaban con fuerza la cobija encima de él, impidiéndole descubrir. Incluso algunas madres más emocionales. Las lágrimas ya comenzaron a caer en grandes gotas. Varias personas estaban en un impas. Qian finalmente notó que el ambiente estaba mal, y silenciosamente escondió su celular. Nací para consolarte, no pasa nada. Hermana Ruyan va a mejorar. Qian siempre estará contigo. Pero él no dijo nada. Por suerte él acababa de nacer. Liu Ruyan acumuló una nueva ira, y toda esa furia se la desquitó con él. Él empujó con fuerza a Qian, que se acercaba. Sin investigar nada, la rivalidad lo empujó hacia atrás y cayó. La parte trasera de la cabeza de Qian golpeó un banco cercano. Él cayó bruscamente al suelo, pero ya no pudo provocar compasión en él. Si no fuera por ti, ¿cómo podría Joan haberme dejado? Si no fuera por ti, ¿cómo habría terminado así? Lárgate, lárgate ya. Su grito lo hizo sangrar por dentro. Su rostro también palideció un poco, pero se negó tercamente a irse. El padre Liu y la madre Liu escucharon esta frase de Liu Ruyan, y de repente cambiaron de expresión. ¿Qué significa eso? Al quedar atrapada en la contradicción, Liu Ruyan se quedó paralizada. Después de un largo rato, se recostó con desánimo, y contó pacientemente lo que había pasado durante ese tiempo. Al escuchar claramente a Joan Wei, al enterarse de que su hija, antes del matrimonio, había decidido irse a tener un hijo con otro hombre. En ese momento, el semblante del padre Liu y la madre Liu cambió varias veces, y algo decepcionados por sus esfuerzos ineficaces, negaron con la cabeza diciendo: Ruyan, desde pequeña nunca nos has dado preocupaciones. ¿Por qué justo ahora, en cambio, hizo algo tan fuera de lugar? Liu Ruyan no respondió a sus palabras, solo se cubrió el rostro con la mano. Y se escuchó un sollozo reprimido. Él tampoco sabe por qué hizo algo así. Solo pensaba que lo amaba, y que definitivamente no lo dejaría. La madre de Liu, viendo a su hija así, no pudo evitar sentirse algo apenada, y no dejó de echar la culpa a varios. Aunque esta vez fue un error tuyo, al menos fue para verlo. Por eso pasó lo que pasó. Él es demasiado cruel, ¿no? Liu Ruyan quería replicar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Y algo dentro de él tampoco pudo evitar pensar que sí, así como está él realmente. ¿O es que ni siquiera quieres verlo de nuevo? Pensando en esto, sacó el anillo, listo para hacer su último intento. Ruin, cásate conmigo. Estoy dispuesto a casarme contigo, y cuidarte toda la vida. Una frase que sorprendió a todos los presentes. La mente de Liu Ruin quedó en blanco. De manera inconsciente respondió: no puedo casarme contigo. Al ver que Liu Ruin no estaba de acuerdo, él fue a pedir a los padres de Liu que la dejaran. No voy a casarme con él. Liu Ruin estaba acostada en la cama del hospital con los ojos cerrados, ignorando las súplicas de sus padres. Los dos esposos no podían evitar sentirse algo resignados. ¿Por qué eres tan terco? Qian al fin y al cabo te quiere. Y ahora que estás así, alguien tiene que cuidarte. ¿Acaso quieres seguir esperando a que regrese ese Fan Yuan? Él ya se registró y se casó con otra persona. ¿Qué estás esperando? No es que no entienda las razones de sus padres. Simplemente todavía no se rinde. Antes Liu Ruyan pensaba que lo que sentía por Fan Yuan era más una costumbre que otra cosa. Solo faltaba un poco. Su corazón le dijo que no era así. Liu Ruyan, tú lo amas. No puedes desprenderte de él. Pero también, como dijo Liu Fu, Fan Yuan ya se registró y se casó con otra persona. Si sigue esperando, solo será en vano. Apretó los puños con fuerza, pero no podía decir esa promesa que había hecho. ¿Cómo puede resignarse a aceptar su destino? Solo faltaba un poco para que pudiera casarse con Fan Yuan. ¿Por qué? Las cosas han llegado hasta este punto hoy en día. Fan Yuan no estaba al tanto de los pensamientos de Liu Ruyan. Después de terminar un viaje de luna de miel, él también regresó a Nancheng con Bai Ningbin. Cuando regresaron a Nancheng era principios de septiembre. Muchas escuelas estaban recibiendo a un gran número de estudiantes.
El día que oficialmente comenzó la escuela, Bai Ningbin estaba parado en la entrada. Fan Yuan estaba parado allí abrochándole los botones antes de fallecer. Él levantó la cabeza y lo miró con tristeza. Finalmente le dio una palmada satisfecho en la ropa del pecho. Realmente no sé. ¿Por qué insistes en vestirte tan formalmente, cuando claramente podrías usar un disfraz? Pero Bai Ningbin mostraba total desaprobación. Extendió la mano y señaló sus mejillas. Fan Yuan puso los ojos en blanco. Un beso cayó en el costado de su rostro. Entonces él volvió a sonreír con alegría. Así, como voy a mostrarle a mis compañeros y estudiantes, lo excelente que es mi esposo, lo hábil y diestro que es. Fan Yuan dudó varias veces antes de hablar, y al final un poco molesta lo empujó hacia la puerta. Está bien, ve rápido a la escuela. Realmente no sé si después de que la Universidad del Sur te admitió como profesor, han podido contratar a alguien tan sobresaliente como yo. Más bien debería sentirse afortunada la Universidad del Sur, que tiene a una graduada excelente y a una docente destacada. Bai Ningbin levantó las cejas con orgullo, sin olvidar alabarse a sí misma. Bueno, ya sé que eres muy bueno. Ya deberías salir hacia la escuela. Nuestro gran profesor. No vayas a ser el primer día de clases el único que llegue tarde. Y que tú, como profesor, seas el que se retrase. Bai Ningbin, empujado hacia la puerta, dijo. Sin importar las acciones de Fan Yuan, salió completamente satisfecho. Recientemente en la Universidad de Lanzhou, se difundió una leyenda. Ese famoso lobo con cara de cordero se casó, y su ánimo mejoró mucho. Todos los días sonríe tanto que parece que su boca va hasta la nuca. Fan Yuan solo se enteró cuando fue a la Universidad del Sur a buscarlo. Desde que se casó, prácticamente todos los días presume el anillo de bodas en su mano. Vida diaria. ¿Me preguntas por qué hoy me visto tan formal? Ay, porque a mi esposo le gusta. Dijo que mi lonche huehuehuehue está delicioso. Por supuesto. Mi esposo es un experto cocinando. ¿Qué planeas hacer mañana? Claro que salir de cita con mi esposo. En ese momento, Fan Yuan todavía no sabía nada de todo esto. Aún estaba pensando en que después tenía que buscar un nuevo trabajo. Afuera de la puerta se escuchó el sonido de un golpe. Él estaba un poco confundido. Se levantó para abrir la puerta. El repartidor confirmó al destinatario. Le entregó un paquete. Lo recibió y luego regresó a la habitación. Al abrirlo y ver lo que había dentro sorprendió mucho a Fan Yuan. Actualizaciones posteriores. Haz clic en la parte inferior izquierda del video para ver el texto completo.